Ok. Ok. Buenas noches, hermano. Vamos a dar inicio esta noche. Amén. Vamos a dar inicio con esta lección. Nomás esperemos un momentito. Amén. Ok. Vamos a dar inicio esta noche, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Reciban un caluroso abrazo, un saludo de parte mía y de mi familia. Amén. Vamos a dar inicio esta noche, hermanos, en lo que nos quedamos en la lección número 3. Estamos por finalizarla. Estamos por finalizar la lección número 3 y daremos inicio a la lección número 4. El día de ayer, por ahí en la iglesia se estuvo entregando lo que es la lección número 4. Por ahí entregué a varios hermanos. Entonces, si la tiene en sus manos, si usted es uno de los que tiene esa lección en sus manos, vamos a dar inicio con la 4, terminando esta lección 3. Amén. Entonces, ahí donde se encuentra, hermano, vamos a dar inicio, vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle a Dios que sea el que nos hable esta noche. Amén. Ahí en su lugar, cierre sus ojos. Ahí en donde usted se encuentre, si viene en el camión, por ahí me dijo un brother que más o menos a este horario él venía en el camión, pero que nos venía siguiendo la transmisión, y por ahí me comentaron otros que apenas vienen saliendo de trabajar y como quiera nos vienen siguiendo a través del internet. Amén. Entonces vamos a dar inicio esta noche. Cierra sus ojos, hermano. Vamos a orar, a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, esta noche, Señor, nos acercamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Primeramente, agradeciéndote la oportunidad que nos das de poder reunirnos esta noche a través de este medio, Señor. Muchas gracias, Padre, por el amor, por tu amor que nos entregas, Señor, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia para nuestras vidas, Señor. Esta noche te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de poder compartir estas lecciones, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo guiándonos, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo enseñándonos lo que tú quieres, Padre, mostrarnos a través de cada lección que cada jueves, Padre, llevamos a cabo. Padre, te pedimos que seas tú, Padre, el invitado de honor en este lugar, que seas tú el invitado de honor, Padre, en estas lecciones, y que la revelación de tu palabra, Señor, sea vivificada en cada uno de mis hermanos, que la palabra, Padre, que es tu Santa Biblia, sea vivificada en cada uno de nosotros, Señor. Ciertamente nosotros solamente somos unos vasos útiles, Padre, para tu palabra, Señor. Somos unos vasos, unos utensilios, Padre, para poder compartirla. Por eso te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, que hoy nosotros menguemos para que tu Espíritu Santo crezca, que seas tú, Señor, hablando a través de nuestros labios, que seas tú, Padre, enseñándonos los misterios que hay detrás, Padre, de cada palabra, de cada tilde escrita en la Biblia, Señor, que podamos ver más allá, Padre, de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, y que la revelación, Señor, la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo sea vivificada, Padre, en cada uno de nosotros. Padre, gracias por la vida de mis hermanos que ya están en línea, y Señor, te pedimos por aquellos, Padre, que apenas van a conectarse, que seas tú, Señor, quitando todo obstáculo, todo problema, toda situación adversa, Padre, para que ellos reciban el cierre de esta lección número 3, Señor, el inicio de la lección número 4. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que seas tú hablando esta noche, Padre, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a mí, Padre, a hablar lo que tú quieres hablar, Padre, y a mis hermanos a escuchar, Padre, lo que esta noche tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, bendecimos tu santo nombre,
te damos la honra, la gloria, por los siglos de los siglos, solamente a ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Les decía, vamos a terminar la lección número 3 e iniciaremos la lección número 4, hermanos. Pero va a haber aquí un paréntesis, hermano. Entre la lección número 3 y la lección número 4 vamos a meter por ahí 9 lecciones o 9 capítulos, por decirlo así, hermano, que van de la mano a lo que es la guerra espiritual. Amén. Por ahí estuvimos platicando con la pastora el día de hoy. Traemos por ahí unas situaciones y unos proyectos que queremos llevar a cabo, y lo vamos a ir viendo, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia esté despierta, es necesario que la iglesia esté activa en el mover espiritual para poder entender, hermano, lo que sucede en el ámbito espiritual, en los cielos, hermano, todo lo que está aconteciendo alrededor de nuestras vidas. Amén. Ok, bueno, ¿dónde nos quedamos, hermano? La lección número 3, ¿dónde nos quedamos? Si usted lleva un orden de sus hojas, por ahí pusimos que es la hoja número 14, perdón, la cara número 14 de su hoja. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, dice lo siguiente: ¿dónde está el Espíritu Santo? Es una pregunta que viene ahí en sus hojas. Hermano, si usted tiene sus hojas ahí en su casa, sígame. Es la lección número 3, el capítulo número 3, y nos quedamos donde dice: ¿dónde está el Espíritu Santo? Amén. Y vamos a continuar con esa lección. Estábamos hablando de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos visto que la Trinidad de Dios es una manifestación de Dios en sus diferentes, es una manifestación de Dios en sus 3 tipos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como Padre lo conocemos, como Hijo se manifestó, y como Espíritu Santo nos dejó su revelación y su compañía. Amén. Entonces hemos estado hablando de eso, hablamos de la Trinidad de Dios, hablamos también acerca de lo que es el Padre, describimos quién es el Padre, aprendimos los nombres del Padre, cómo conocían en el Antiguo Testamento los diferentes nombres con el que se identificaba Jehová de los ejércitos o Jehová Dios. Nosotros nos dijimos que íbamos a poner como nombre nuestro en esta lección Jehová Sabaoth, que viene diciendo Jehová de los ejércitos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos hablando de un tema de guerra espiritual. Entonces, pero hay diferentes manifestaciones de Dios a través de la palabra, y veíamos como un nombre aclamado como Jehová Jireh. Cuando el pueblo pasaba por algún tipo de enfermedad, lo conocían como Jehová Jireh, Jehová tu sanador, Jehová el que ministra sanidad en tu interior. Amén. Y también en diferentes nombres, ¿ok? No los vamos a recordar todos porque volveríamos a llevarnos toda la lección. Y veíamos la manifestación como hijo, la obra en la cruz, lo que él hizo, que es lo que nos entregó a través de él darse su vida en la cruz del Calvario. Veíamos la parte donde nos ministra o nos deja la enseñanza de lo que es guerra espiritual, y por ahí veíamos ciertos versículos. Amén. Y empezamos a estudiar lo que es el Espíritu Santo, y hemos dicho, hermanos, que nosotros como cristianos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y también yo les he comentado que hay iglesias donde la manifestación del Espíritu Santo no la toman en cuenta, o donde a Jesucristo solamente lo ven como un profeta, o como en otras partes que solamente existe Jehová. Entonces no nos vamos a meter en detalle de esas religiones que hablan de esos temas, pero sí es importante, hermano, que nosotros leamos la palabra y entendamos que el Señor uno es. Así dice la palabra, así tan sencillo como que el Señor uno es. Y hablaba de que Jehová es el Jehová de los ejércitos, pero también es Jesucristo en carne y Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya habiendo recordado un poco acerca de esto, continuamos con el cierre de lo que es el Espíritu Santo. Y la pregunta es: ¿dónde está el Espíritu Santo, hermano? Porque veíamos que Jehová está en su trono, ¿va? Y luego veíamos que Jesucristo está a la diestra del Padre. Amén. Entonces ya sabemos dónde están, pero también veíamos que son partes de nuestro existir, que cuando usted clama el nombre del Señor, Él está ahí. Amén. Entonces,
vamos a ver dónde está el Espíritu Santo. Dice, Jesús prometió a sus seguidores que después de su regreso al cielo, Él enviaría al Espíritu Santo a la tierra para consolarnos. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo, hermano? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, ¿quién era? Hablando Jesucristo. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hablando de quién, hermano, que después de Él vendría el consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. Esa es la respuesta, hermano. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ojo ahí, hermano, porque yo les he estado diciendo, hermano, que es mentira, hermano, cuando la gente dice que tiene a Dios en su corazón. No hay, hermano, esa convicción, porque dice que el Espíritu Santo, dice el mundo no puede recibir. ¿Y qué quiere decir, hermano? Al cual el mundo no puede recibir, que cuando tú vives todavía en pecado, que todavía vives todavía en las satisfacciones del mundo, lo que te ofrece el mundo, tú no puedes tener al Espíritu Santo en tu interior. Entonces es una mentira que profesen tener al Espíritu Santo en su vida cuando todavía viven en adulterio, cuando todavía viven en fornicación, cuando todavía viven en orgías y todo eso, hermano. Eso lo leímos en el libro de Gálatas, capítulo 5, 19 a 23. ¿Se acuerda que leímos que el fruto interno o las características de Cristo eran todo lo contrario a lo que venía? Vamos a leer Gálatas 5, 19, decía, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando usted lee el versículo de Juan 14, 16, y usted dice, porque el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir el Espíritu Santo, hermano? ¿Por qué la gente a veces no entiende la manifestación del Espíritu Santo? Porque aún vive haciendo cosas de lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es por eso que no entienden o no alcanzan a concebir que hay una manifestación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se mueve en nuestro interior, porque ahí mismo dice, pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará con vosotros. Entonces, esa es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo, hermano? Pues está en vosotros, ¿verdad? Amén. Dice, una de las funciones principales del Espíritu Santo es dirigir la atención a Jesucristo. Juan 15, libro de Juan, capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué está diciendo, hermano? Que cuando venga el Consolador, que viene de donde, hermano, del Padre, de la verdad, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, una de las principales funciones del Espíritu Santo es dirigir la atención a Jesucristo. Vaya, es el canal que te va a llevar a conocer a Jesucristo. Es por eso, hermano, que si usted no tiene el Espíritu Santo, es muy difícil que conozca al Hijo y aún más difícil que conozca al Padre. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo a usted lo va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor Salvador, viene el Espíritu Santo y nos trae una revelación de lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces hay arrepentimiento y convicción, que es la lección número 2, si lo recuerda. ¿Y qué empieza a suceder, hermano? Que en su interior usted empieza a tener una manifestación de lo que es el Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Por qué, hermano? Porque empieza a haber una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Entonces, eso lo lleva a otro nivel, a conocer
a conocer, hermano, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo nos dirige hacia Jesucristo. Amén. Entonces, esto es una cadena, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Bueno, mire, si el día de hoy estuviera Jesucristo, si Jesucristo todavía caminara con nosotros, hermano, fuera fácil, hermano, creerle. ¿Por qué? Porque veríamos la manifestación de su poder. ¿A través de qué? A través de las liberaciones, a través de las sanidades, a través de levantar a los muertos. Y así sería más fácil creer. Pero acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Dice que vivimy por fe. Y luego dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, cuando uno empieza a caminar en Cristo Jesús, hermano, el Espíritu Santo te empieza a guiar. Es por eso, hermano, que cuando venimos de una vida difícil, que venimos de problemas de adicción, cuando venimos de problemas de alcohol, el Espíritu Santo, hermano, te guía a no volver a caer en lo mismo, a través de hacerte sentir que si tú vuelves atrás va a haber una consecuencia. Y es por eso la importancia, hermanos, de tener una comunión con el Espíritu Santo, que es lo que veíamos en los primeros párrafos de esta lección. Amén. Dice, Dios el Espíritu Santo en forma espiritual e invisible para los ojos naturales del hombre. Está en el mundo hoy, está activo, redarguyendo a los hombres de pecado, atrayendo a los hombres a Jesucristo, equipando a los creyentes con poder para la guerra espiritual, guiándolos y testificando de Jesús. Se lo voy a volver a leer, hermano, porque por ahí hubo una interrupción. Dice, Dios el Espíritu Santo en forma espiritual e invisible para los ojos naturales del hombre está en el mundo hoy, está activo, redarguyendo a los hombres de pecado, atrayendo a los hombres a Jesucristo y equipando a los creyentes con poder para la guerra espiritual, guiándolos y testificando de Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermano. ¿Qué es lo que hace? Primero redarguye a los hombres del pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él trae la convicción de que nosotros estamos fallando y nos redarguye en nuestro interior para confesar nuestros pecados y traer arrepentimiento. Ya lo comenté. Y luego dice, atrayendo a los hombres a Jesucristo. Hermano, no es cuánta gracia tú tengas. Gracias a Dios que tenemos gracia y favor delante de sus ojos. Pero no es la gracia que tú tengas o la labia que tú tires. ¿Sabes quién es el que trae a los hombres o a las mujeres a los pies de Cristo Jesús? Es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a llegar a la vida de esos que aún no conocen la verdad? A través de usted y de mí. Es por eso la importancia, hermano, de que usted esté lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo en su vida, ¿qué es lo que va a suceder, hermano? Que usted va a subirse al camión y va a ver a una mujer llorando y si usted está lleno del Espíritu Santo, va a tener ese poder y autoridad del que habla la Biblia, de poderse acercar y darle una palabra de aliento y motivarlo. Y eso, hermano, va a traer a esa persona a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque usted le va a hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿pero quién es el que realmente está haciendo la obra, hermano? Es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo la va a hacer, hermano? Porque recuerde lo que dice, que es invisible. ¿Cómo lo va a hacer, hermano? Necesita que usted abra sus labios. Es por eso la importancia, hermano, para que usted entienda que el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero usted y yo necesitamos estar revestidos de Él para poder seguir predicando la palabra. Porque Él es el que trae a los hombres a Jesucristo. Y fíjense, otra de las cosas que hace, dice, equipando a los creyentes con poder. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo, hermano? El libro de los Hechos, capítulo 1, dice, Jesucristo volvió a caminar con los 12 apóstoles por 40 días. En ese tiempo, hermano, Él les empezó a enseñar, les empezó a ministrar otra vez, les empezó a decir, yo me tengo que ir, voy a partir de otra vez de aquí, pero yo les voy a dejar al Consolador. No se vayan, no se muevan de este lugar,
¿Por qué? Porque después de esto los voy a revestir con el poder del Espíritu Santo. Entonces estaban todos orando, estaban los 12 apóstoles, a ellos se les unió gente, 120 personas, dice la palabra. Y luego, hermano, dice que descendió del cielo el poder del Espíritu Santo y los llenó de poder. Lea el libro de Hechos. Y dice que después de eso, hermano, salieron de ese lugar y empezaron a predicar la palabra, y de ahí empieza la historia de los apóstoles ministrando. ¿Por qué? Porque vimos a un Pedro que lo había negado, que un Pedro que se había vuelto atrás, pero regresa otra vez a servirle al Señor, porque se les había aparecido después de la resurrección. Y lo vemos, hermano, predicando con denuedo. ¿Por qué? Porque se presenta en la sinagoga, hermano, y toma la palabra. ¿Qué es? Hermano, había eruditos de la ley en ese lugar. Dice que estaban en la reunión y había eruditos de la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes eran los eruditos, hermano? Eran los más sabios, los más inteligentes entre comillas, que conocían la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Pedro, hermano? Toma autoridad y se pone enfrente y empieza a predicar la palabra de Dios. Aquel que ustedes crucificaron, aquel que colgaron, hermano, y dice que esa noche más de 3,000 personas fueron convertidas. Hermano, no fue Pedro. ¿Sabe quién fue? Fue el Espíritu Santo que lo ministró esa noche y lo llenó de poder, hermano. Por eso tomó autoridad y pudo ir y presentarse en ese lugar y predicar el Evangelio. Y a través de esa predicación, hermano, se empezaron a convertir almas. Y si usted lee del libro de Hechos en adelante, usted se va a dar cuenta, hermano, que la predicación fue extensa. Los apóstoles empezaron a salir, no nada más en lo que era Judá o el pueblo judío o Israel, empezaron a salir a otras partes, hermano. Vemos ejemplos donde estaban en Asia Menor, donde pudieron pisar Corinto, pudieron pisar Filipo, y cada parte, cada rincón del lugar de la tierra, hermano. ¿Por qué? Porque fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces es por eso, hermano, que dice que equipa a los creyentes con poder para la guerra espiritual, guiándolos y testificando de Jesús. Amén. Dice, el Espíritu Santo ministra en muchas otras formas en el mundo. Amén. ¿De qué formas ministra el Espíritu Santo? De muchas formas, hermano. Dice, sensibilidad del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo tiene una naturaleza sensible. Esto significa que tiene sentimientos. Que pueden ser afectados por las acciones del hombre. Debido a esta naturaleza sensible del Espíritu Santo, la Biblia nos advierte de que no debemos mentirle al Espíritu Santo. Fíjese, hermano, nota importante. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, pues como no lo vemos, se nos hace fácil, hermano. Se nos hace fácil ignorar el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu Santo tiene una naturaleza sensible. Ahora usted va a entender, hermano, que por qué a veces está en la iglesia y empiezas a ser ministrado por el Espíritu Santo y usted empieza a llorar. Porque hay una sensibilidad, hermano, de parte del Espíritu Santo. Y esa sensibilidad llega a su vida también, hermano. Por eso usted empieza a sentir ese momento, ¿vale? Porque el Espíritu Santo tiene una naturaleza sensible. Esto significa que tiene sentimientos que pueden ser afectados por las acciones del hombre. Ay, hermano, es que yo ya no siento al Espíritu Santo. Ay, hermano, pues es que ya no le hablas. Ay, hermano, pues es que ya no le buscas. Ay, hermano, te habla de noche y tú lo ignoras. ¿Cómo quieres que se sienta el Espíritu Santo? Entonces las acciones de nosotros, hermano, hacen que el Espíritu Santo sea sensible. Y si oye algo raro, porque dices, pues es que siendo parte de Dios, ¿por qué se va a sentir sensible? Hermano, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es a lo mejor el ser más sensible, hermano. ¿Por qué? Mira, es tan sensible, hermano, que por amor a nosotros mandó a su Hijo para rescate de nuestras vidas. ¿Sí me entienden? Entonces, así es el Espíritu Santo, hermano. Entonces dice que debido a esta naturaleza sensible del Espíritu Santo, la Biblia nos advierte
de que no debemos mentirle al Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a leer rápido, hermano. Libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y venida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que hizo Ananías? Mintió. ¿Y qué sintió el Espíritu Santo, hermano? A través de la vida de Pedro, él sintió, hermano, que le estaban mintiendo. Hermano, nosotros podemos aparentar muchas cosas. Nosotros podemos, delante de la gente, ser los mejores. Delante de la gente podemos ser extraordinarios. Delante de la gente, hermano, se van con la finta. Y podemos engañarlos. Pero al Espíritu Santo, hermano, nunca lo vamos a poder engañar. Ananías había hecho esto junto con Zafira, hermano. Habían vendido su heredad, que para empezar era de ellos. Y se convinieron, hermanos, en mentirle. Y Pedro, fíjese, hermano, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y le reveló que Ananías estaba mintiendo. Y podemos nosotros, hermano, aparentar ser lo mejor. Usted se puede comprar el mejor traje, un traje Armani, puede ir al gimnasio y tomar una buena forma física y traer los mejores zapatos y traer el mejor corte de pelo, el mejor maquillaje y presentarse en un lugar, hermano, y la gente va a caer rendida tal vez porque usted tiene buena labia, pero usted no puede engañar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, lo más mínimo detalle, hermano, de nosotros, Él lo sabe. ¿Y sabe qué hace, hermano? Se entristece. Se entristece porque empieza a sentir que nosotros estamos mintiendo. Y entra tristeza. Por eso dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Y quiere decir, no traigas a Él tristeza, haciendo tus actitudes, con tus actitudes de tratar de pasar por alguien que no eres. El Espíritu Santo te conoce. Amén. Dice, resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, hermano, no debemos resistir al Espíritu Santo. Hermano, si usted está en una reunión, hermano, y usted siente la presencia de Dios, si usted siente gritar, grita, hermano. No resista, no lo resista. ¿Por qué, hermano? Porque después viene, hermano, la ausencia de Él. Mi hermano, nosotros por lo regular estuvimos en una iglesia grande. Y cuando llegamos a esa iglesia grande, hermano, la presencia del Espíritu Santo estaba, hermano, increíblemente, poderosamente, que uno no se quería venir, hermano. Nos daban las 12, la 1 de la mañana y uno no quería salir del lugar. Pero cuando en este lugar se empezó a dar más autoridad a los que venían a predicar que a la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se empezó a alejar. Al dado tiempo, hermano, al dado momento de que ya no lo sentías, ya no sentías su presencia. ¿Y sabe por qué fue, hermano? Porque empezamos a resistir al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo quería manifestarse en la alabanza, quería manifestarse en la adoración, y nosotros lo retuvimos. ¿Por qué? Por seguir un orden, hermano, por seguir un orden establecido, que hemos establecido como hombres. No, primero esto, segundo esto, tercero aquello, y no le dimos oportunidad al Espíritu Santo. Y eso es resistir, hermano, no permitirle al Espíritu Santo que se mueva. Hay veces, hermano, que si en la oración se manifiesta el Espíritu Santo y Él quiere que estemos orando, hermano, tenemos que darle libertad. Aunque muchas veces lo ha dicho la pastora, aunque no haya prédica, si es necesario que todo el servicio sea
darle libertad al Espíritu Santo, lo vamos a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque si lo empezamos a resistir, Él se va a empezar a alejar. Y cuando queramos volver a bajar la presencia, hermano, una de las cosas más difíciles para nosotros los predicadores, para los grupos de alabanza, es poder bajar la presencia del Espíritu Santo y que se muevan. ¿Por qué? Porque si la gente... Mire, la Biblia habla del arca del pacto. El arca del pacto fue diseñada de tal forma que había 2 querubines, hermano, tocaban con sus manos. Y con sus alas se tocaban punta a punta, pero en medio quedaba un hueco. Y dice la palabra que ahí bajaba la presencia del Espíritu Santo. Sabe, hermano, que dentro de la iglesia la representación de esos 2 ángeles, uno, hermano, son los que están al frente, el pastor que está dirigiendo la alabanza, el hermano que está en la oración, y el otro, hermano, que representa el otro ángel, es la iglesia, hermano, es el pueblo de Dios, que juntos, hermano, hacemos esto, lo que los ángeles hacían, ponían sus manos, sus alas punta a punta, y en medio bajaba la presencia de Dios. Entonces, hermano, si los de la alabanza y los que ministramos en el altar, nosotros estamos luchando, extendiendo nuestras alas o nuestras manos, para que usted también, hermano, de aquel lado este es otro tema, hermano, este es el tema de adoración, ministración en el altar, pero de aquel lado, hermano, la iglesia también tiene que estar en la misma actitud. ¿Para qué, hermano? Para hacer la similitud de esos 2 ángeles y recibir la presencia de Dios en medio. Pero cuando el pueblo resiste al Espíritu Santo, hermano, aunque el grupo de alabanza, hermano, se desarme, aunque veamos al Pillito sudando a 1000 en la batería, aunque veamos al hermano Elpidio deshaciendo sus dedos en el teclado, aunque veamos al hermano Miguel sacando notas nuevas en el bajo, hermano, si el pueblo, hermano, no hace su función, la presencia va a tardar en bajar. Amén. Ese es otro tema, pero yo se lo quería tocar, hermano, porque cuando usted resiste al Espíritu Santo, ahorita lo vamos a ver, dice que apagamos al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primer libro de Tesalonicenses. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano, cuando usted resiste al Espíritu Santo? Cuando no le da su lugar, lo apaga, hermano. Amén. Y dice, no contristes al Espíritu Santo. Salmos 78, 40. Lo vamos a leer rápido, hermano, para que nos dé chance de empezar el otro tema. Salmo 78, 40. No, creo que está mal esa cita, hermano. Mejor abra el libro de Efesios 4:30. Libro de Efesios 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Para qué fuimos sellados a través del Espíritu Santo, hermano? Para el día de la redención. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si nosotros no cultivamos al Espíritu Santo y lo hacemos parte de nosotros, el día de la redención, el día que el Señor venga por la iglesia de Cristo, ¿qué cree que va a suceder? No se lo digo, mejor ¿no? Nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque resistimos, negamos y todavía contristamos al Espíritu Santo. Dice, no insultar al Espíritu. Hebreos 6, hermano. Si no había leído Biblia, ahorita vamos a leer un poco. Libro de Hebreos, capítulo 6, 4 al 6. Dice, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes venideros. ¿Qué quiere decir, hermano? Que dice que no debemos de insultar, hermano. Si usted lee todo el capítulo, va a ver qué es lo que decía. Blasfemar, también no debemos de blasfemar al Espíritu. Mateo 12, libro de Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, aguas, hermano, aguas con... Por más, hermano, que usted ande enojado, por más que usted se sienta decepcionado por la iglesia, por más que usted se sienta decepcionado por algún hermanito, por más que usted se sienta decepcionado por algún predicador que usted tenía en alto, nunca, hermano, nunca blasfeme, mienta o maldiga al Espíritu Santo. Porque, hermano, Dios le puede perdonar todo, pero la blasfemia al Espíritu Santo no es perdonada. Entonces, tenemos que cultivar, hermano, el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Para qué, hermano? Para hacerlo partícipe y parte de nuestras vidas. Dice, es importante que no ofendas la naturaleza sensible del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es ofendido por tus acciones, retirará su presencia. ¿Qué fue lo que sucedió, hermano, con la iglesia que le digo? Dios retiró a su Espíritu Santo de él. Dice, tú no puedes librar una guerra espiritual de manera efectiva sin el poder del Espíritu Santo. Dice que nosotros no podemos librar una guerra espiritual de manera efectiva sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, si usted, hermano, le toca estar en alguna liberación y usted no tiene la presencia de su Espíritu Santo, hermano, se va a ir avergonzado. Aún el diablo lo puede avergonzar, hermano. ¿Por qué? Porque parte de las armas de nosotros, hermano, como creyentes y como guerreros de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, ahí la importancia, hermano, de que usted y yo estemos llenos del poder del Espíritu Santo para poder entrar a la guerra, hermano. Es una de nuestras armas. Y si no la tenemos, pues se da cuenta que vamos a ir a la guerra y sin armas, hermano. Es como si nos mandáramos ahorita a Vietnam. Bueno, ya Vietnam ya no va, pero lo aventáramos y sin pistola, hermano, nomás con un tirabolitas o una resortera. ¿Se imagina? Pues ¿qué va a pasar, hermano? Pues va a venir todo, si es que viene, si no ya se lo van a comer los opilotes. Amén. Dice, al igual que el Padre y que el Hijo, al igual que el Padre y el Hijo, también el Espíritu Santo tiene títulos. Dice, hay varios títulos usados en la Biblia para describir al Espíritu Santo. Un título es una frase descriptiva que explica la posición de una persona o función. Es importante que conozcas la función del Espíritu Santo en la medida que entras en la guerra espiritual. Dice, busca las siguientes referencias en tu Biblia para estudiar los títulos dados al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es llamado Espíritu de Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16. No lo vamos a leer, hermano, nomás le voy a dar las citas. Las citas para que usted tenga referencia de cómo es conocido también el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Cristo, Romanos 8, versículo 9. El Espíritu Eterno, Hebreos 9, capítulo 14. Espíritu de verdad, Juan 16, versículo 13. Espíritu de gracia, Hebreos 10, versículo 29. Espíritu de vida, Romanos 8, versículo 2. Espíritu de gloria, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Espíritu de sabiduría y revelación,
Efesios 1, versículo 17. Consolador, Juan 14, 26. El Espíritu de la promesa, Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Espíritu de santidad, Romanos 1, versículo 4. Espíritu de fe, segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Espíritu de adopción, Romanos 8, versículo 15. Amén. Entonces son varios de los títulos del Espíritu Santo, hermano. Se los dije así para que usted los pueda estudiar, porque si nos agarramos leyendo cada versículo, pues no vamos a terminar. Pero ahí usted se va a dar cuenta, hermano, que el Espíritu es el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. Son, al igual que el Padre y que el Hijo, hermano, son los diferentes títulos o nombres con el que se le conoce al Espíritu Santo. Y son referencia, estos versículos son referencia de lo que se está hablando, ¿no? Dice, pero el Espíritu Santo también tiene emblemas. Y emblemas del Espíritu Santo. Dice, la Biblia usa varios emblemas para representar al Espíritu Santo. Un emblema representa algo. Amén. Un emblema representa algo. Es un símbolo el cual tiene un significado especial. Busca las siguientes referencias en tu Biblia. También se las voy a pasar, hermano. Uno de los emblemas, hermano, el más conocido de todos, es paloma. Una paloma. ¿Se acuerdan? Jesucristo llegó al río, estaba bautizando y Jesucristo es bautizado. Se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento, y dice que una luz resplandeció sobre su cabeza y bajó el Espíritu Santo en forma de ¿qué, hermano? De paloma. Entonces uno de los emblemas o un emblema representativo del Espíritu Santo es una paloma. Es por eso que a veces vemos en las iglesias que su logo o su eslogan es con una paloma. Y quiere decir, hermano, que esa iglesia cree en el Espíritu Santo. Amén. También le doy las citas. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 32. Y Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9. También un emblema es el aceite. Amén. Otro representativo emblemático del Espíritu Santo es el aceite. Aquí es donde nosotros para los que estamos aprendiendo en este tema, uno de los emblemas que nosotros utilizamos al momento de ministrar liberación es el ungir, hermano, a través del aceite. Más adelante vamos a hablar de todos estos emblemas. Vamos a poner para qué sirven y por qué Dios los utilizó, cada emblema de estos. Amén. El libro Lucas 4, 18, Hechos 10, 38 y Hebreos 1, 9 hablan acerca de lo que es el aceite. Otro emblema es el agua. Amén. Y esto lo va a usted a encontrar en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, e Isaías 44, versículo 3. Amén. Otro de los emblemas es el sello. Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios capítulo 4, versículo 30, segundo libro de los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Esos son las citas, ¿sí? También otro de los emblemas del Espíritu Santo es el viento. Amén. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. También otro emblema es fuego, hermano. Otro emblema es el fuego. Amén. ¿Y dónde lo va a encontrar usted? En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Libro de Levítico, capítulo 9, versículo 24. Y libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3. Esos emblemas son los que representativos al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Paloma, aceite, agua. Cuando usted vea cada versículo que le di, usted se va a dar cuenta por qué, cómo era representativo del Espíritu Santo. Amén. Ya veíamos que la paloma, pues cuando descendió encima del Señor,
Y el aceite, hermano, también es uno representativo, uno de los más fuertes del Espíritu Santo. Y la otra es el fuego, hermano. Para los que han sido ministrados, hermano, y la presencia del Espíritu Santo los toca, por testimonio de muchos, nos hemos dado cuenta, hermano, que dicen que sienten que se queman. ¿Y sabe qué es? Pues es el fuego del Espíritu Santo que está quemando todo, hermano, todo lo que hay en su interior, para hacerlo libre, para poder tener su presencia en su vida. Amén. Ya por último, resumen. Dice, en este capítulo aprendiste de la trina naturaleza de Dios y estudiaste sobre Dios, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Con sus funciones combinadas en el reino de la guerra espiritual, ellos son una poderosa fuerza del bien en el universo. Pero no es suficiente reconocer que las fuerzas espirituales del bien existen. La Biblia dice en Santiago 2, capítulo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Las fuerzas espirituales del mal creen en Dios y son temerosas de Él, pero son todavía malignas. Creer simplemente en Dios no es suficiente. Debes reconocerlo a Él como Señor de tu vida. Debes aceptar el sacrificio de Jesucristo por tu pecado, arrepentirte, pedir perdón y convertirte en una nueva criatura en Cristo. Amén. Dice, todavía no has completado tu estudio de las fuerzas espirituales del bien. En el próximo capítulo trata de una poderosa hueste de seres espirituales conocida como ángeles y describe su función en la guerra espiritual. Amén, hermano. Entonces, hasta aquí, hermanos, este es el capítulo 3. Amén. Y hablamos, pues ya dimos el resumen. Entonces, yo quisiera hacer un poquito de espacio en este tema, hermano. Nos quedan 20 minutos aproximadamente, bueno, 15. Acerca del tema, hermano, de la guerra espiritual. Hermano, para nadie es desconocido, hermano, que la guerra espiritual, al menos para los cristianos, sabemos que se libra una guerra espiritual diariamente, hermano, que nosotros como hijos de Dios mantenemos una constante guerra, hermano, con una guerra espiritual con el diablo, hermano, con sus ángeles caídos. Y eso, hermano, nos mantiene o nos tiene que mantener activos. Pero para poder nosotros lograr, hermano, que el Espíritu Santo sea nuestra ayuda, nosotros tenemos que empezar a poder a ir ministrando todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que Él nos está guiando, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos un poco, hermano, va a venir el enemigo y nos va a tumbar. Y cosas tan simples como situaciones maritales, situaciones económicas, situaciones aún dentro de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque pues a veces dentro de la iglesia, hermano, hay gente que pues ahora sí que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Y hay gente que eso les afecta en su vida. Entonces eso lleva, hermano, a tener a distraernos de lo que el Señor quiere hacer. Y dado eso, hermano, nosotros no vamos perdiendo el hilo de lo que el Señor quiere ministrar. Entonces la guerra espiritual, hermano, va de la mano a la liberación. La guerra espiritual es muy importante, hermano, conocerla, porque esa función, hermano, te va a llevar en momentos de que hay liberación, te va a llevar a entender lo que está sucediendo. ¿Por qué, hermano? Porque no nos podemos agarrar ministrando liberación cuando no entendemos de qué se trata. Entonces, en esto, hermano, vamos a ahorita, antes de iniciar, darle inicio al capítulo 4, vamos a tener unas lecciones extraordinarias, hermano, que se llama el cómo saber y ministrar liberación.
¿Por qué vamos a ver ese tema, hermano? Ciertamente la palabra de Dios nos enseña, hermano, que todos estamos facultados para ministrar liberación. Jesucristo les enseñó a sus apóstoles a ministrar liberación, aún en el tiempo que ellos no pudieron. Él les dijo, ya sabemos que les dijo, es que hay ciertos demonios que tienen que salir con ayuno y oración. Entonces eso nos deja en claro, hermano, que el Señor quería que sus apóstoles aprendieran liberación. ¿Por qué, hermano? Porque donde quiera que Jesucristo se presentaba, había demonios. Lo vemos cuando llegó y se bajó del barca. Al momento de poner sus pies sobre la tierra, salió creo que fue el Gadareno, que salió y se manifestó, hermano. Jesucristo ni siquiera, hermano, lo había visto. Y el Gadareno ya se estaba presentando, o este ser se estaba presentando y estaba diciendo, todavía no es tiempo de que yo sea libre. Pero Jesucristo tenía el poder y la autoridad para echarlo fuera, hermano. Y gran parte de a nosotros los cristianos, hermano, tenemos que aprender a ministrar liberación. ¿Por qué, hermano? Porque va a haber momentos, va a haber situaciones donde nosotros tenemos que actuar. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos enseña que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿cuál es uno de los deseos del enemigo, hermano? Matarnos. Él quiere terminar, y no solamente hablando físicamente, hermano, espiritualmente. Él quiere matar nuestros sueños, Él quiere matar nuestro anhelo, Él quiere matar, hermano, al Espíritu, quitarnos al Espíritu Santo a través de nuestras actitudes. Pero nosotros tenemos que aprender a ministrar liberación. Y entonces, ahorita vamos a dar inicio al capítulo 4, viendo los ángeles. Pero va a haber, en estas lecciones que vienen, hermano, vamos a empezar a ver el cómo saber y ministrar liberación. Todos estamos facultados, sí, hermano, siempre y cuando esté usted bautizado por el Espíritu Santo, porque ya veíamos ahorita que uno de los principales era que el Espíritu Santo estuviera de tu lado. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, mejor ni nos metamos en asuntos, hermano. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ser hasta avergonzados. Y otra de las cosas, hermano, que hay un orden, hermano. Hay un orden para ministrar liberación. No podemos nosotros, hermano, agarrando a ministrar liberación si no sabemos cómo es ese orden. ¿Por qué, hermano? Porque para empezar no sabemos qué es lo que trae esa persona dentro de él, o qué puertas abrió para que el enemigo viniera y tomara posesión de su vida. Y como usted y yo no sabemos, el único que nos puede revelar qué es lo que él trae en su interior, ¿quién cree que es? El Espíritu Santo. ¿Quién le reveló a Pedro, hermano, que Ananías había vendido una cantidad, el terreno, y estaba entregando otra? El Espíritu Santo. Entonces, si usted ministra liberación, ¿quién cree que le va a revelar, hermano, las circunstancias de la vida de esa persona? El Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que saberlo, hermano. Ahora, en una administración, hermano, tenemos que saber, hermano, que no es solamente de agarrarnos a gritar. No, hermano. Tiene que haber un orden, y todo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que nos vaya guiando el Espíritu Santo, pero conforme a lo que venga en la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros nos agarramos solamente a gritar, hermano, no vamos a hacer más que ruido y no vamos a liberar a nadie. Es más, a lo mejor hasta van a tener que liberarnos a nosotros. Entonces, entre estas lecciones, hermano, que estamos viendo, vamos a meter dice que son 9 pasos para saber y ministrar liberación. Y vamos a ver un paso por un paso. En cada lección vamos a ir viendo un paso, y lo vamos a explicar y lo vamos a llevar a cabo. Amén. Entonces, esta noche, el primer paso no lo vamos a ver, lo vamos a ver hasta la otra lección, pero yo quería ponerlos a tanto, hermano, porque a mí me gustaría que principalmente la iglesia de nosotros, la iglesia Casa del Alfarero, y sobre todo, hermano, los que son ujieres y los que tienen algún cargo de liderazgo dentro de la iglesia, hermanos,
tómense el tiempo de tomarlo, hermano, porque después ahí andamos corriendo a hablarle a la pastora, ahí andamos corriendo, hermano, cuando estamos en la iglesia, qué padre, porque ahí están los hermanos, pero si usted llega a tener una manifestación en su casa, usted llega a tener una manifestación en el trabajo, ¿cómo le va a hacer? Entonces es importante, hermano, que usted tome, y más cuando pertenecemos al liderazgo de la iglesia. Amén. Entonces estas clases, hermano, estas lecciones vamos a tomarlas. ¿Y por qué, hermano? Porque vamos a estar, hermano, lo que nosotros damos es teoría, pero el Señor nos trae la práctica, y vamos a ir practicando. Y ya en estos últimos días hemos practicado. Decía un hermano el domingo: hermano, es nuestro examen. Le digo: no, hombre, hermano, nomás que ya lo reprobaron todos. Digo, porque no es como se debió haber ministrado. Pero, como decíamos hace rato que platicaba yo con la pastora, ya hay la intención de los hermanos en aprender. Entonces eso es lo importante, hermano. Pero tenemos que llevar unos pasos. Amén. Entonces, a partir de la próxima semana, dentro de las lecciones que estamos viendo de guerra espiritual, vamos a ir viendo paso a paso el saber y cómo ministrar liberación. Amén. Para que, por favor, hermanos, los que no se han conectado, hermanos que, si usted recuérdeles, hermano, a los hermanos, yo como quiera el domingo vamos a dar el anuncio, pero para que usted esté bien pendiente de lo que vamos a empezar a ver. Y no tenga miedo, hermano, esto es parte de las enseñanzas. Es bonito hablar, hermano, de amor, es bonito hablar de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y todo, pero también, hermano, Jesucristo nos dejó tarea y nos dejó enseñanzas. Y uno, como yo siempre se los he repetido, uno de los más grandes, la más grande comisión que el Señor nos dejó es ir y predicar el Evangelio. Entonces, cuando usted predica el Evangelio, hermano, tiene que saber que también va a haber una guerra espiritual y que también va a haber manifestaciones. Y usted tiene que ir preparado. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Jesucristo predicaba, ya se lo dije ahorita, cuando Jesucristo predicaba su Evangelio, había manifestaciones, hermano. Había manifestaciones. Y vamos a tener que entrar en ese nivel de sanidades, de manifestaciones, de milagros, de poder. Porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, lo principal es que nosotros nos revistamos del poder de su Espíritu Santo para poder ministrar todas esas áreas y poder lograr, hermano, hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Ir y salvar al que está perdido, hermano. Al que está perdido. No al que ya conoce, hermano. Usted olvídese de los hermanos que están en otra iglesia, de los hermanos que ya se fueron. Hermano, discúlpeme y perdónenme. Ellos ya conocen de la verdad. Y si ellos, hermano, decidieron irse, usted nomás lo que puede hacer es orar por ellos y bendecirlos. Hermano, usted empieza a preocuparse por los que se están perdiendo. Y si, no es egoísmo, hermano. Yo quisiera que no viera como que soy egoísta. No, hermano. Usted llévelo en sus oraciones, pero preocúpese más por el que está perdido. Hermano, salga a la calle. Ahí mismo en praderas, hermanos de praderas. Salgan a la calle, denle una vuelta a la colonia. Y usted va a ver la infinidad de necesidad que hay dentro de ahí. Hermano, voltea a ver su familia, a sus hijos, a sus hermanos, y usted se va a dar cuenta de la necesidad que hay. Entonces, tenemos que, hermano, empezar a agilizar esto, porque los tiempos, hermano, estamos en los últimos tiempos. El Señor quiere venir por nosotros, pero está esperando que nosotros nos activemos y alcancemos las almas para poder Él llevarse a toda lo que la gente posible que se pueda, hermano. Amén. Entonces, en verdad, hermano, empecemos a trabajar en esta área, empecemos a ministrar, hermano, liberación, empecemos a ministrar sanidades. Hermano, yo sé que aquí dentro del grupo de la iglesia y fuera de él también hay hermanos que Dios les dio los dones de sanidad.
le dio los dones de intercesión. Entonces todo eso, hermano, Dios quiere activarlo en su vida, que no los tenga solamente de adorno, hermano, que sirvan para algo. Amén. Entonces nomás vamos a dar la introducción a lo que es la lección 4, capítulo 4, ya para finalizar, hermano. Dijimos que vamos a estar de 8:30, ¿a qué horas, hermano? A las 9:45, que es una hora 15. Así es. Entonces son las 9:33, hermano. Y vamos a dar inicio con la introducción del capítulo 4. El título que lleva el capítulo 4, la lección 4, hermano, es las fuerzas espirituales del bien. Y luego dice ángeles. Entonces, ¿de qué se trata el tema, hermano? De ángeles, de los ángeles de Dios. No los ángeles de Charles, hermano, esa es una película. Esa no es. Esos son los ángeles de Dios, los verdaderos ángeles. Amén. Y como capítulo clave, o como versículo clave, el versículo clave de esta lección va a ser el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 7. Ese es el versículo clave de esta lección, hermano. Y lo vamos a ver varias veces en la lección. Y como le dije, el encabezado o el nombre de esta lección es las fuerzas espirituales del bien, ángeles. Amén. Ya veímos que tenemos una fuerza espiritual que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero de ahí también hay un derivado de ángeles, hermano, que están a nuestro favor y que nos ayudan a ministrar, hermano, a nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defiende. Y los defiende. Entonces, ¿qué quiere decir? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Alrededor de quién, hermano? De usted y de mí y de todos aquellos que temen el nombre de Jehová. Amén. Dice, y los defiende. Entonces, ¿quién es el que nos defiende, hermano? En el ámbito espiritual. Cuando usted trae un problema, una situación, hay una guerra espiritual que se está librando. ¿Quién cree que usted que está peleando? Jesucristo ya venció, hermano. Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya nos hizo libres y todo. Ya lo vimos en el capítulo 1, que es necesario que nosotros, en el capítulo 2, vengamos a arrepentimiento y a convicción de pecados para poder entrar y ser parte de los hijos de Jesús, de Dios. Pero que en la guerra si quedan secuelas y que hay oposición de parte del enemigo para que haya un triunfo verdadero. ¿Y quién era esa oposición? Satanás y sus ángeles. Entonces, cuando se está librando una guerra espiritual, hermano, usted está haciendo su parte, está orando, está ayunando, está leyendo la palabra de Dios para vencer al enemigo. Pero ¿quién es el que está peleando, hermano, esa guerra? Son los ángeles, hermano. Son los ángeles que están a nuestro favor peleando esas guerras. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir viendo qué tipo de ángeles hay y qué es lo que ellos hacen, cuál es su función de cada ángel. ¿Por qué, hermano? Porque usted no puede pelear con un espíritu porque es carne. En el espíritu sí ora, sí usa lenguas de guerra y todo, y empieza a pelear. Pero el que realmente está sacando la espada y está peleando, ahora sí que cuerpo a cuerpo con los demonios, que también son seres invisibles, son los ángeles. Amén. Dice: en el último capítulo aprendiste de la Trinidad de Dios, que incluye a Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Aprendiste de su origen, atributos y funciones en la guerra espiritual. Este capítulo continúa el estudio de las fuerzas espirituales del bien. Explica el origen, los atributos, esfera de actividad, clasificación y organización de los ángeles. También explica su ministerio en la guerra espiritual. Entonces, ¿qué vamos a ver, hermano? Vamos a ver el origen, los atributos, la actividad, la clasificación, la organización y la explicación en lo que es el ministerio en la guerra espiritual. Amén. Entonces, dice, ¿qué son los ángeles? Para empezando, primero viene, ¿qué son los ángeles? Es una pregunta que viene. Dice, los ángeles son espíritus ministradores enviados por Dios para hacer su voluntad. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14,
Dice así, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y notes, hermano, que es una exclamación, una pregunta con exclamación. Dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quién es un heredero de la salvación, hermano? Usted y yo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que juntamente con Cristo nos venimos a ser coherederos juntamente con Él. Entonces, ¿quiénes son los herederos de la salvación? Usted y yo, hermano. Entonces venimos a ser parte. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Son espíritus ministradores que están a nuestro favor, hermano. Amén. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Dice, el título ángel significa mensajero. Entonces, el título de ángel, hermano, significa mensajero. Amén. Hermanos, para los que tienen las hojas de la lección 4, ahí por errores de impresión, la hoja que viene, la 2, no viene completa, nomás vienen 2 párrafos. Entonces, perdón, entonces nos vamos a saltar ese pedacito, pero le vamos a seguir. Entonces, dice, ¿cuál es el origen de los ángeles? Amén. Entonces ya vimos qué son los ángeles, pero ¿cuál es el origen de los ángeles? ¿Dónde empezaron los ángeles? Amén. Dice, los ángeles fueron creados por Dios. Libro de los Salmos, capítulo 148, versículo 2 y 5. Los ángeles fueron creados por Dios. Libro de los Salmos, capítulo 148, versículo 2 y 5. Dice, alabadlo vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Al salmista, hermanos, él decía, alábenle, le hablaba a los ángeles, decía, alábenle todos ustedes los ángeles, alábenle todos vosotros sus ejércitos, hablando de ejércitos celestiales, hablando de ángeles. Dice, alaben el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque Él los mandó y Él los creó. Entonces el salmista, hermano, tenía una interacción con los ángeles. Por eso le decía, a ver, ángeles, ustedes están aquí porque deben de alabar el nombre de Jehová, porque fueron hechos para alabarle y porque Él fue el que los formó, Él fue el que los creó. Amén. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Perdón. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién nos formó, hermano? ¿Quién formó a los ángeles? ¿Cuál es su origen? Los formó Dios, hermano. Él fue el que los hizo. ¿Para qué? Para Él, hermano. O sea, todos los ángeles eran justos y santos cuando fueron originalmente creados. Ellos adoraban y servían al único Dios verdadero. Después, algunos ángeles se rebelaron contra Dios y perdieron su posición como ángeles. Ellos se convirtieron en parte de una fuerza del mal llamada demonios. Es por eso que existen ahora 2 clases de ángeles. Ángeles buenos, los cuales son el tema de este capítulo, y los ángeles malignos o ángeles malos, que son los demonios, los cuales serán tratados en el capítulo 6 de este curso. Entonces, hermano, ya todos sabemos la historia. Lucifer tentó orgullo y altivez en su corazón, quiso ser como Dios, subió al trono, y como era un ser, ya lo veíamos también creo que en la lección 1, era un ser divino, era un ser de luz. Todos los ángeles que estaban a su alrededor fueron, se dejaron guiar por lo que Lucifer decía y se fueron juntamente con él. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor sacó a Lucifer del cielo, y junto con él se vinieron legiones de ángeles. Entonces, hermano, esos ángeles perdieron su posición en el reino de Dios y se vinieron a convertir en demonios. Amén.
Pero bueno, de los demonios vamos a ver en el capítulo 6. Ahorita vamos a hablar de los ángeles buenos o los ángeles de Dios. Dice la organización de los ángeles. Los ángeles del bien han sido organizados por Dios en un orden especial. La Biblia no revela los detalles de ese orden, pero indica esa organización. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 ya lo veíamos, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. También en el libro de Efesios capítulo 3, ese sí lo vamos a leer. Libro de Efesios capítulo 3 versículo 10. ¿Qué dice el libro de Efesios? Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que hay una organización dentro del rango de los ángeles. ¿Por qué, hermano? Porque ahí habla de principados y potestades. No solamente hay principados y potestades demoníacas, también hay principados y potestades celestiales. ¿Qué quiere decir, hermano? Que dentro de la organización de Dios, a través de los ángeles, también hay principados, hay ángeles, ahora sí, parafraseándoselo o haciéndoselo así, hay ángeles que son comandantes, hay ángeles que son generales, hay ángeles rasos, hay ángeles que solamente son mensajeros, hay ángeles que solamente son ministradores. Entonces, ahorita vamos a ir viendo qué posición tienen cada ángel y cuáles son sus nombres. Entonces dice: la organización del mundo invisible es descrita aquí en términos de tronos, dominios, principados y potestades. No nos son dados detalles de esta estructura, y se aprenderá luego cómo Satanás ha imitado esta organización en su propia estructura de fuerzas malignas, que es lo que le decía, hermano. No nomás lo que hace el diablo, hermano, es una viva imitación de lo que hay en el cielo. Entonces él sabía que en el cielo hay el rango de ángeles. Entonces, ¿qué hizo él, hermano? Cuando es arrojado al abismo y con él sus demonios, él también puso rango en demonios. Es por eso que hay demonios más fuertes que otros. Por eso cuando usted ministra liberación, hay liberaciones, hermano, que en una hora y están listos. Pero hay ministraciones, hermano, que son en lapsos, hermano, son ministraciones que son en diferentes secciones, que usted ora por él hoy y luego mañana tiene que volver a orar y ministra liberación cada rato. ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles demoníacos, pero también hay diferentes niveles angelicales, y eso es porque el diablo es imitador de Dios, y él estaba imitando, hermano, todo lo que hay en el cielo y lo quiso traer a la tierra. Amén. Amén, hermano. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, hermano, en la organización de los ángeles, y la próxima semana vamos a leer, ahora sí, la clasificación de los ángeles, y luego vamos a ver que hay ángeles mensajeros, hay ángeles electos o selectos, hay querubines, hay serafines, hay criaturas vivientes, hay ángeles individuales. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El día de hoy vamos a llegar hasta aquí, hermano, la organización de los ángeles, que es lo que les leí, y vamos a la próxima semana seguiremos con este tema de ángeles, y veremos cuál es la función de cada uno de ellos. Amén. Y como ya les comenté, iremos viendo también lo que es el saber y cómo ministrar liberación. Amén. Entonces, para que estén pendientes, hermano, yo sé que a veces es difícil, difícil llegar del trabajo y empezar a tomar lecciones y esto y el otro, hermano, pero se lo estamos poniendo fácil, porque lo más correcto es que usted fuera hasta la iglesia y yo ahí le enseñara. Pero ahorita tenemos esta facilidad de podernos ver a través del internet. Hermano, cuando nosotros veíamos estas lecciones, cuando veíamos el saber y cómo ministrar liberación, las lecciones eran los días lunes a las 8 de la noche. Y sabe que cada lección
terminaba a las 12, 1 de la noche, hermano, y nosotros teníamos que estar ahí porque yo lo hacía, hermano, porque yo quería aprender y porque amaba lo que la Biblia me enseña. Entonces había una responsabilidad también mía, hermano, porque yo pertenecía a parte del liderazgo de la iglesia donde yo lo llevaba. Entonces, en estos tiempos lo hemos puesto más fácil, hermano. En este tiempo usted nos puede seguir desde su casa, puede estar tomándose un café, puede estar haciendo otras cosas y viéndonos. Y nosotros a la iglesia en sí no le estamos exigiendo que vayas hasta la iglesia y tome la lección, sino simplemente la exigencia es que lleven a cabo cada lección que estamos nosotros llevando los jueves. Y por eso nada más le damos 1:15, hermano, para que también no sea tan tedioso y usted no se sienta tan frustrado. Entonces, aquí vamos a terminar esta noche. Hermano, si tiene dudas, si tiene comentarios, los puede escribir por medio del en vivo. O, hermano, también ahí está mi Facebook abierto, ahí podemos recibir sus mensajes. Entonces, esta noche, ahorita vamos a terminar esta lección y pidiéndole a Dios que nos guíe para la próxima semana. La próxima semana vamos a agregar un poquito más de tema extensivo acerca de liberación. Y hermano, échale ganas, echémosles ganas. El Señor nos ha escogido, el Señor nos ha mandado llamar, porque usted y yo, hermano, somos un soldado de Cristo, y porque usted y yo tenemos la capacidad, hermano, de poder enfrentar al enemigo a través, hermano, de estar llenos de su presencia, y a través, hermano, de conocer su palabra. Porque acuérdense lo que dice el libro de Oseas, que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Entonces, nosotros no vamos a perecer, hermano, por no conocer la verdad. Amén. Y acuérdense también lo que la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, oramos y quedamos despedidos. Padre, esta noche una vez más nos acercamos a tu presencia, Señor, agradeciéndote la oportunidad que nos diste de poder estar transmitiendo, Señor, estas lecciones que tú nos estás enseñando, Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, a entender el ámbito espiritual, que nos ayudes, Padre, a encontrar en la dimensión, Padre, en la que tú nos quieres llevar. Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablándonos, guiándonos y enseñándonos, Padre, y redarguyendo todo aquello, Padre, que esté mal en nuestras vidas, para poder hacer un cambio dentro de nosotros. Señor, te pedimos esta noche, Padre, que seas tú ayudándonos a conciliar el sueño, ayudándonos a descansar, Padre, pero sobre todo, Señor, ayudándonos a escuchar tu voz. Padre, nunca permitas, Padre, que desairemos, que traigamos a ira o que traigamos a rechazo al Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser personas, Padre, responsables y confiables dentro de tu Evangelio. Señor, esta noche te agradecemos por la vida de cada hermano que pudo seguirnos a través de esta transmisión. Que seas tú esta noche con ellos, allí donde ellos se encuentran, Padre. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu Espíritu Santo, llénalos de tu poder. Padre, también te pedimos por aquellos que esta noche no pudieron estar con nosotros compartiendo estas lecciones, Señor. Que seas tú con ellos, Padre, guardándolos, Padre, trayendo esa motivación de aprender más de ti, Señor, de aprender más de tu palabra. Señor, gracias te damos esta noche, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la bondad aún inmerecida que tienes hacia nosotros. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, solamente a ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.